¿Se comunican las entidades cósmicas a través del sueño? En este video, examinaremos si los sueños pueden servir como mensajes genuinos provenientes de los reinos celestiales. Exploraremos las revelaciones únicas del libro de Urantia sobre cómo los seres espirituales podrían interactuar con nuestro subconsciente, guiando potencialmente nuestro viaje evolutivo y revelando profundas verdades cósmicas durante nuestros momentos más vulnerables. Y si tus sueños no fueran solo pensamientos aleatorios, sino mensajes directos de un poder superior, durante siglos, la humanidad ha reflexionado sobre esta posibilidad. Pero, ¿y si un texto revelado contuviera respuestas concretas sobre la comunicación cósmica a través del sueño? Acompáñanos a descubrir las reveladoras enseñanzas del libro de Urantia sobre cómo los seres espirituales podrían guiar tu subconsciente, incluso influyendo sutilmente en tu destino evolutivo. Hoy, en Guía Urantia, nos reunimos para explorar una cuestión fascinante de la experiencia humana. Hablaré basándome estrictamente en las enseñanzas reveladas en el libro de Urantia, enfocándonos en la relación entre los estados de conciencia, el ajustador del pensamiento y la guía celestial durante el sueño. Veremos por qué el contacto divino sucede con mayor frecuencia durante el estado de sueño. Revisaremos casos específicos documentados, discutiremos los peligros de malinterpretar los sueños, examinaremos cuándo y bajo qué condiciones un sueño puede ser un auténtico mensaje guiado, y concluiremos con reflexiones esenciales y una advertencia ética importante. Comencemos. El sueño humano no es meramente un descanso pasivo. Según el libro de Urantia, es un estado de receptividad activa donde el ruido mental se silencia y la mente se vuelve más accesible a la influencia espiritual. ¿Por qué es esto importante? Porque nuestras mentes despiertas suelen estar demasiado agitadas y dispersas, dificultando la comunicación sutil de nuestro espíritu interno. La revelación de Urantia lo expresa así: vuestras actitudes mentales inquietas y en rápido cambio frecuentemente dificultan los planes e interrumpen la tarea de los ajustadores. En vigilia, la mente humana cambia de foco constantemente, llena de preocupaciones, deseos y temores que estorban la suave guía del ajustador del pensamiento, esa chispa divina residente en la mente. En cambio, durante el sueño profundo, ocurre algo verdaderamente notable. La mente inconsciente se calma y fluye libremente por canales liberados, pero controlados de la imaginación creadora. En esos momentos de quietud, los ajustadores tienen una oportunidad única. El libro revela que, en ocasiones, especialmente tratándose de ajustadores experimentados, el ajustador puede arrestar las corrientes mentales, detener el flujo de pensamientos y luego desviar la procesión de las ideas. Es decir, el ajustador aprovecha la mente desacelerada del soñador para suspender temporalmente el torbellino mental y así introducir sus propias impresiones. Todo esto sucede en la superconsciencia, en los niveles más elevados de la mente, efectuando transformaciones espirituales profundas en lo más alto de nuestro intelecto. La clave aquí es comprender que el sueño no es simplemente apagarse, sino entrar en un silencio receptivo. Como dice un antiguo adagio, el silencio es el lenguaje de Dios, el ruido es el nuestro. Durante el sueño, al acallar el ruido interno, la mente del mortal queda sintonizada para percibir las sutiles transmisiones del espíritu. No es que el ajustador necesite que durmamos para actuar, pues trabaja incesantemente, incluso cuando estamos despiertos, pero es durante el sueño cuando nuestro intelecto deja de interferir y las verdades espirituales pueden fluir con mucha menos resistencia. El libro de Urantia señala que, mientras dormimos, la mente fluye libremente y los ajustadores pueden registrar sus mensajes de manera más eficaz. En suma, el sueño provee el silencio mental propicio. Para ilustrar estos principios, veamos 3 casos mencionados en la revelación urantiana que ejemplifican sueños empleados como mecanismos de guía divina. Hablaremos de 3 ejemplos claros: José, el padre humano de Jesús; Zacarías, el padre de Juan el Bautista; y el caso del llamado sujeto dormido, a través del cual se comunicó el mismo libro de Urantia.
José enfrentó una grave duda moral y emocional. Su prometida María afirmaba ser madre de un hijo del destino, y José, siendo un hombre justo, no sabía cómo proceder. Según el relato, José no terminaba de aceptar la idea de que el hijo en camino fuese extraordinario, hasta que una noche experimentó un sueño muy vívido. En ese sueño, se le apareció un resplandeciente mensajero celestial que le comunicó un mensaje específico, que el niño de María llegaría a ser una gran luz en el mundo, que en él habría vida y su vida sería la luz de la humanidad, y que revelaría la filiación divina a quienes le recibieran. Lo notable de este sueño es su claridad y coherencia. No fue un revoltijo simbólico ni un delirio confuso. José lo recordó como una instrucción directa y muy impresionante. De hecho, después de esta experiencia José no volvió a dudar jamás ni de María ni del destino celestial de su hijo. Obsérvese algo importante. El sueño llegó cuando José ya había reflexionado profundamente y había decidido en su corazón permanecer con María. Su alma ya se inclinaba hacia la verdad. El sueño no creó la decisión. La confirmó, sirvió para fortalecer una elección noble ya tomada, dándole valor y convicción definitiva. Zacarías, padre de Juan el Bautista. Este es otro ejemplo instructivo. Zacarías había recibido, por medio de su esposa Elizabeth, noticias sorprendentes. El arcángel Gabriel se le había aparecido a ella, anunciando que tendrían un hijo de destino. Zacarías, inicialmente escéptico, dudó del mensaje celestial de su esposa durante meses. Solo cuando Elizabeth quedó evidentemente encinta, comenzó a considerar que tal vez era cierto, aunque seguía confundido y perplejo. La revelación nos cuenta que, unas 6 semanas antes del nacimiento de Juan, Zacarías tuvo un sueño muy notable. Después de ese sueño, pudo convencerse de que su hijo prepararía el camino para la llegada del Mesías. De nuevo aparece el mismo patrón, un padre preocupado, un largo proceso de reflexión y luego una confirmación clara durante el sueño. El sueño no forzó la fe, la selló el sujeto dormido del libro de Urantia. Este caso es especialmente fascinante y muy instructivo. Se refiere al ser humano, a través del cual se transmitieron muchas de las revelaciones del libro de Urantia. ¿Qué tenía de especial este individuo? El texto señala que su ajustador podía actuar ampliamente debido a la indiferencia casi total de este humano hacia cualquier manifestación exterior de la presencia interior del ajustador. Dicho de otro modo, este hombre no buscaba visiones, no perseguía fenómenos místicos, ni ansiaba experiencias sobrenaturales. Paradójicamente, esta falta de curiosidad espiritual fue descrita como una reacción rara y afortunada. Al no entrometerse con expectativas, temores o deseos, su ajustador, además altamente experto, pudo actuar con mayor libertad en la supermente. Aquella mente humana permanecía tranquila, estable y equilibrada, creando una coordinación favorable de influencias y preservando la salud mental del sujeto. La gran lección de este caso es una paradoja profunda. La mejor condición para recibir guía divina auténtica es no obsesionarse con recibirla. Quienes buscan desesperadamente sueños, señales o mensajes, a menudo terminan proyectando sus propios deseos y confundiendo la voz divina con ecos de su mente. En cambio, una actitud serena y desapegada, abierta pero no exigente, crea el terreno fértil donde lo auténtico puede manifestarse. Después de escuchar estos ejemplos inspiradores, es crucial equilibrar el entusiasmo con una advertencia clara. La gran mayoría de nuestros sueños no son mensajes cósmicos. El libro de Urantia es enfático en señalar los peligros de atribuir origen divino a sueños corrientes. De hecho, afirma sin rodeos, es extremadamente peligroso postular el contenido ajustador de la vida onírica. ¿Por qué tanta advertencia? Porque si bien es cierto que el ajustador sí trabaja durante el sueño, vuestras experiencias ordinarias de sueños son fenómenos puramente fisiológicos y psicológicos en su mayoría. Es decir, la mayoría de los sueños reflejan simplemente la actividad del cerebro en reposo, remanentes de nuestras vivencias diurnas, deseos subconscientes, tensiones emocionales liberándose, sin mayor significado espiritual. El libro nos ofrece una metáfora muy clara. Imaginemos que la mente humana es como una radio receptora. Durante el sueño,
El ajustador quizá intenta emitir una señal suave, un mensaje espiritual, pero esa señal llega mezclada con mucha estática mental, distorsiones provocadas por nuestros propios impulsos, temores y pasiones no expresadas. El resultado es, con frecuencia, un sueño disparatado o grotesco. El texto explica que muchos sueños extraños son en realidad representaciones horriblemente distorsionadas de conceptos espirituales presentados por los ajustadores, deformados por la intervención de vuestras propias pasiones, impulsos y tendencias innatas. Así el mensaje original se pierde, queda sepultado entre imágenes absurdas y simbolismos caóticos creados por nuestra propia psiquis. Es como una radio mal sintonizada. El mensaje celestial se mezcla con ruido hasta quedar irreconocible. Dado este problema, los reveladores aconsejan extrema prudencia. Dicen literalmente, un ser humano haría mejor en errar rechazando la expresión de un ajustador, creyéndola una experiencia puramente humana, que en equivocarse al exaltar una reacción de la mente mortal a la esfera de dignidad divina. En palabras sencillas, es menos dañino pecar de incrédulo que pecar de crédulo. ¿Por qué? Porque la credulidad ciega conduce al fanatismo y al autoengaño, mientras que la cautela solo implica perder quizá una orientación que, si fuese auténtica, volverá a manifestarse por otros medios. El ajustador no se ofende si ignoramos un sueño, pero una vida entera puede descarrilar si seguimos una falsa revelación onírica de origen emocional. La historia espiritual de Urantia nos ofrece ejemplos trágicos. Se nos revela que muchas religiones nuevas y muchos extraños ismos han nacido de comunicaciones abortadas, imperfectas, mal entendidas y confusas de los ajustadores del pensamiento. ¿Cuántos falsos profetas, incluso bien intencionados, han erigido doctrinas enteras basadas en un sueño mal interpretado? A veces, lo que se creyó voz de Dios era solo el eco del subconsciente, o fragmentos de verdad mezclados con mucha distorsión humana. La duda sana es una protección indispensable. El ajustador opera mayormente en niveles superconscientes, difíciles de discernir. Por eso, ante cualquier sueño con apariencia espiritual, debemos analizarlo con humildad y escepticismo constructivo. Si el sueño contradice la razón, el amor o decisiones ya tomadas con lucidez en estado despierto, lo más prudente es descartarlo. Si realmente fuese una orientación divina legítima, se confirmará por otros medios y en armonía con nuestros más altos ideales. Recuerden esto, es preferible el silencio a la confusión y la cautela a la credulidad ciega. Después de tanta precaución, surge naturalmente la pregunta, ¿es posible entonces recibir un sueño verdaderamente guiado por nuestro espíritu interior o por otras influencias divinas? La respuesta es, sí, es posible. Pero, según el libro de Urantia, ocurre raramente y solo bajo condiciones muy específicas, tanto respecto a la persona receptora como al contenido del mensaje en sí. Veamos ahora cuáles son esas condiciones delineadas en la revelación. Condiciones en la persona. El soñador, para que un ajustador del pensamiento logre comunicarse con claridad mediante un sueño, el ser humano debe haber alcanzado un nivel espiritual e intelectual avanzado. En términos de la cosmología urantiana, esto significa que el individuo, primero, ha avanzado hasta al menos el tercer círculo psíquico de progreso en su crecimiento del alma. Los círculos psíquicos son etapas de madurez espiritual. El tercer círculo denota un alto grado de armonización con el ajustador. De hecho, el texto señala que al alcanzar este nivel, el ajustador puede funcionar con mucha mayor eficacia en la mente del mortal. Segundo, ha tomado la llamada decisión suprema de la vida. Esto implica un compromiso pleno y sincero con la voluntad divina. La persona ha consagrado su voluntad a buscar a Dios y a cumplir su propósito, subordinando todos los demás intereses a esta meta espiritual superior. Tercero, forma parte de los llamados cuerpos de reserva del destino. Según el libro de Urantia, los reservistas del destino son individuos que el universo puede utilizar para misiones especiales en momentos críticos del desarrollo planetario. Son personas especialmente dedicadas al bien común
y a los valores espirituales a quienes se les confían tareas importantes para el plan del mundo. Pertenecer a este cuerpo implica un potencial excepcional de servicio planetario y, por ello, una atención especial de los custodios celestiales. Cuarto, está habitado por un ajustador experimentado y autoactuante. Un ajustador autoactuante es de categoría avanzada, tan competente que puede operar de manera relativamente independiente en muchos asuntos. En algunos casos, incluso puede realizar tareas fuera de la mente consciente mientras el humano duerme. Para que un ajustador alcance este nivel, generalmente el mortal ya ha cumplido las condiciones anteriores, ha progresado espiritualmente, ha tomado la decisión suprema y posee un destino significativo de servicio. Con un ajustador de tal calibre al mando, la calidad de cualquier comunicación espiritual será necesariamente más clara, más confiable. En resumen, solo un ser humano de notable desarrollo espiritual, de dedicación total y de significado cósmico especial es candidato a recibir sueños reveladores genuinos. Esto explica por qué, a lo largo de la historia, solo unos pocos, como los profetas o individuos clave, un José, un Zacarías, reportan sueños divinamente inspirados. No se trata de una aristocracia espiritual, se trata de sintonización. El dial de sus mentes estaba suficientemente pulido y alineado con lo alto como para captar el mensaje sin distorsionarlo. Condiciones en el mensaje, el contenido del sueño. Incluso si la persona cumple con lo anterior, el ajustador del pensamiento respetará siempre la autoridad de la voluntad humana. El libro de Urantia enseña que nuestro monitor divino no fuerza ni impone nada que no hayamos aceptado libremente. Por eso, cualquier auténtico mensaje onírico nunca contendrá algo que contradiga nuestra voluntad consciente. Más bien, el ajustador durante el sueño intenta lograr únicamente aquello que la voluntad de la personalidad ya ha aprobado plenamente mediante decisiones tomadas en estado consciente. Estas decisiones, según la revelación, quedan almacenadas en los niveles superiores de la mente. Dicho de otro modo, el ajustador solo nos recuerda o resalta en sueños verdades que nosotros mismos ya abrazamos voluntariamente cuando estábamos despiertos y lúcidos. Un sueño genuinamente inspirado puede aportar claridad, motivación o incluso nuevos detalles, pero nunca reescribe de golpe nuestro libreto moral. No dará órdenes contrarias a nuestros valores ya elegidos. Además, se nos dice que los ajustadores tratan de registrar sus creaciones en los niveles más altos de la mente material, mientras dormimos. Esto significa que el contenido de un sueño auténtico se sitúa en una franja mental superior, cercana al umbral de la conciencia espiritual. De este modo, al despertar, la persona puede recordarlo con cierta coherencia y con un sentido elevado. Cuando estas impresiones logran atravesar de la supermente a la memoria consciente, el soñador despierta con la clara sensación de haber recibido una orientación significativa. Habrá un mensaje discernible y constructivo, típicamente alineado con verdades universales: amor, misericordia, servicio, coraje moral. Recordemos de nuevo los ejemplos de José y de Zacarías. En ambos casos, el contenido del sueño confirmó decisiones ya meditadas y sentimientos nobles que ellos albergaban. Aceptar a María y criar a Jesús con fe. Reconocer a Juan como enviado de Dios. No se les impuso nada extraño, nada contrario a sus convicciones más elevadas. Ese es un sello de autenticidad. La revelación personal verdadera suele sentirse como, claro, en el fondo yo sabía que debía hacer esto, y no como, ¿qué rayos significa esto? Resumiendo este apartado, un sueño puede ser un mensaje divino cuando el soñador posee la madurez espiritual suficiente y cuando el mensaje está en armonía con la verdad ya acogida en su corazón. Solo bajo estas condiciones, el llamado lenguaje de la noche podría ser realmente la voz susurrante de Dios y no el eco de nuestras propias fantasías. Permítanme ahora enfatizar algunas ideas clave que surgen de todo lo que hemos visto, a modo de reflexiones finales que podrán recordar con mayor facilidad. Primero, el valor del silencio interior. Como mencionamos,
en el silencio de la mente se pueden escuchar verdades que el ruido cotidiano nos oculta. Cultivar momentos de quietud mental, ya sea mediante la oración, la meditación sincera o simplemente una actitud serena, nos acerca a la frecuencia del ajustador. El sueño, querámoslo o no, nos obliga a ese silencio cada noche. Aprovechadlo, al acostaros, podéis expresar mentalmente vuestra disposición a aprender de las verdades espirituales durante el sueño, sin forzar nada, simplemente abriendo el corazón en confianza. No se trata de buscar sueños proféticos, eso sería ruido del deseo, sino de estar abiertos a que Dios os instruya, si así lo quiere. Recordad esto, la voz de Dios suele ser un susurro, no un trueno. Segundo, buscar señales versus estar receptivo. Hay una gran diferencia entre el alma que exige señales divinas a cada paso, lo cual suele reflejar ego, inseguridad o impaciencia, y el alma que, habiendo hecho su deber y tomado sus decisiones con fe, se mantiene receptiva por si llega una orientación superior. Buscar activamente señales en los sueños puede convertirse en una trampa del ego espiritual. Uno termina viendo confirmaciones de sus propios deseos en cada sueño trivial. Por el contrario, la verdadera receptividad es humilde. Hágase tu voluntad, despierto o dormido, y dame ojos para verla cuando llegue. Como vimos en el caso del receptor de la revelación, su indiferencia hacia lo espectacular fue precisamente su fortaleza. No tenía prisa por ver milagros, y por eso, paradójicamente, fue vehículo de una revelación auténtica. Aprendamos de ello, relajad la ansiedad por experiencias místicas, y la guía llegará en el momento y la forma debidos si ha de llegar. Tercero, el rol constructivo de la duda. A veces la duda se menosprecia, pero el libro de Urantia nos enseña que la duda razonable puede ser un escudo contra el error. No se trata de un escepticismo destructivo que niega lo divino, sino de un discernimiento sano que pone a prueba los espíritus. Si tienes un sueño que crees que puede ser especial, pruébalo contra tus ideales más elevados. Compáralo con la sabiduría ya revelada en las Escrituras y consulta si es posible con consejeros espirituales maduros. Nunca actúes de inmediato, con certeza fanática ante una experiencia subjetiva. Incluso si fuera una señal genuina de tu ajustador, no se desvanecerá por esperar confirmación y la sazón del tiempo. La paciencia y la prudencia evitarán que confundas fantasía con fe. Como bien advierte la revelación, más vale desechar 10 posibles mensajes verdaderos por cautela que seguir uno falso con temeridad. La auténtica guía de Dios siempre resiste el escrutinio honesto y produce buenos frutos. La ilusión humana, en cambio, tarde o temprano se revela por sus frutos amargos. Pureza de intención, la lección del canal despreocupado. El ajustador opera con mayor libertad en una mente libre de prejuicios y de expectativas rígidas. Si uno se aproxima al estudio de sus sueños y de cualquier posible señal espiritual, con una agenda personal, proyectará inevitablemente ese sesgo en todo lo que experimente. Por ejemplo, si alguien desea sentirse elegido o especial, es muy probable que sueñe con ángeles alabándolo. Si desea justificar un capricho, quizá reciba en sueños la orden de hacerlo. Así de sutil es el autoengaño. Para evitarlo, cultivemos la sinceridad absoluta con nosotros mismos. Pidamos al Padre Celestial pureza de corazón. Digamos interiormente, muéstrame la verdad como es, no como yo deseo que sea. Y estemos dispuestos a escuchar incluso el silencio como respuesta. El individuo a través del cual llegó la revelación no buscaba nada para sí, por eso permaneció desprejuiciado. Cada uno de nosotros puede intentar imitar esa actitud en su propia vida, menos querer controlar lo divino, más confiar y fluir con ello. Cuanto menos ruido de ego introduzcamos en el canal, más clara será la señal. La confirmación interior auténtica. Al final, surge la gran pregunta, ¿cómo distinguir si una orientación, sea en sueño o en vigilia, es genuina? Las enseñanzas nos ofrecen un criterio muy claro. Lo divino siempre te hará una persona mejor para los demás. Si una voz interior te impulsa a la vanidad, al aislamiento
o al desprecio hacia otros, desconfía, aunque viniera envuelta en ropaje celestial. En cambio, si te inspira a servir más, a perdonar, a amar con menos condiciones, a cumplir con valor tus deberes, a elevar tu pensamiento, entonces es muy probable que la chispa de verdad venga de lo alto. La guía auténtica produce humildad, responsabilidad y amor. Las falsas revelaciones del ego, en cambio, producen sensación de superioridad, privilegio especial o complacencia espiritual. Pregúntate siempre, ¿esta inspiración me impulsa a ser más como Dios, más bueno, más veraz, más misericordioso, o simplemente me hace sentir único y exaltado? La respuesta honesta te orientará. Quiero concluir este video con una advertencia ética muy importante. En este terreno de sueños y visiones no existen solo riesgos personales de confusión, sino también peligros sociales reales. La historia humana está llena de ejemplos donde líderes religiosos o espirituales afirmaron haber recibido sueños divinos con mensajes para sus seguidores, utilizándolos para manipular, controlar o dominar a otros. Debemos ser absolutamente claros. Ningún sueño ni ninguna visión concede autoridad incuestionable a un mortal sobre los demás. Cualquier persona, por muy sincera que parezca, que proclame que Dios le habló en un sueño y use ese supuesto mensaje para exigir obediencia, dinero, favores o sumisión, debe ser examinada con extremo cuidado. La revelación nos recuerda algo fundamental. La voz de Dios en el alma es extremadamente difícil de discernir con absoluta claridad. Por ello, el autoengaño es fácil y la manipulación deliberada también es posible cuando alguien viste sus deseos personales con ropaje celestial. Nunca abdiquéis vuestro propio discernimiento moral. Nunca renunciéis a vuestra responsabilidad ética personal solo porque alguien, sea un líder, un amigo o incluso un sueño propio, clame tener origen divino. El ajustador del pensamiento habla directamente en cada persona. No necesitamos intermediarios infalibles. Así pues, aunque respetemos las experiencias ajenas, cada uno debe buscar en su interior la validación última. Si algún mensaje onírico os impulsa a actuar contra el amor, contra la verdad, contra la belleza o la bondad, rechazadlo categóricamente, sin importar quién diga que viene de Dios. Más vale pasar por escéptico que caer en el fanatismo. Muchas veces, esos falsos mensajes no son más que preferencias personales disfrazadas de mandato divino. Por ejemplo, quien desea poder puede soñar que es el elegido de Dios para liderar. Sueño muy conveniente para sus deseos. Casos así abundan, y la única cura real es la humildad profunda y la autohonestidad radical. Juzgad siempre por los frutos. Finalmente distingamos siempre entre la guía genuina y la ilusión del ego espiritualizado por sus frutos. La guía auténtica de origen divino nos vuelve más serviciales, más comprensivos, más compasivos, nos llena de un sentido de responsabilidad amorosa hacia los demás. Si alguna experiencia onírica te hace sentir especial, superior a los demás mortales, elegido para una grandeza que te coloca por encima, extrema precaución. Nuestro Maestro Jesús enseñó con claridad: por sus frutos los conoceréis. El fruto del Espíritu es amor altruista y servicio humilde. El fruto del ego disfrazado de espiritualidad suele ser orgullo, separación y dominio. En conclusión, los sueños pueden ser, en casos excepcionales, un canal de comunicación cósmica. Pero la norma sigue siendo esta: Dios nos guía principalmente en la vida consciente, a través de la fe vivida, de la experiencia diaria y de la quieta voz de la conciencia elevada. Cuando haya de ser, en los silencios de la noche, podrá llegar alguna inspiración especial. Pero si llega, será porque estáis espiritualmente preparados para comprenderla y aplicarla sin perder el equilibrio. Hasta entonces, vivamos bien despiertos, haciendo la voluntad divina en lo cotidiano, que es el lenguaje más claro con el que el cielo nos habla. Manteneos atentos pero humildes. Estudiad estas revelaciones con mente abierta pero crítica. Y sobre todo, confiad en que el Padre interior os guiará paso a paso, ya sea mediante un pensamiento súbito en plena vigilia o en la quietud de un sueño reparador.